Nautas filosóficos. Hoy tenemos a un gran invitado desde California, Estados Unidos, a Bieso, Bali Bieso, que es youtuber y gestor cultural. Es asesor de español en el Compton, California, y también su canal de YouTube es el Catholic Academic, en el cual habla sobre hispanidad y otros temas importantes de religión. Cuenta con TikTok e Instagram que llevan por el mismo nombre, Catholic Academic. Ok, Bienvenido. muchas gracias. Si quieres hacer alguna acotación sobre la información que he dado. Sí, mi canal básicamente se trata de demostrar o promover, mejor dicho, la evangelización desde una perspectiva católica tradicional, ¿Mm? no solamente hispánica, porque si bien la idea principal es promover la hispanidad, también lo es desde un catolicismo universal, Ajá. ¿no? Como gestor cultural, pues nosotros, porque no soy solamente yo quien está detrás de este canal, hemos gestionado varios eventos culturales en la comunidad católica, como por ejemplo la misa del Santo Niño de la Mascaipacha, entre otros. Y pues básicamente es eso, ¿no? Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, con el mismo nombre, Católica de Academia. Muy bien. El tema del cual vamos a hablar es sobre la leyenda negra. Es importante hablar, conversar sobre este tema, charlar, dado que en la Iberoamérica se ha difundido, se ha tratado de resquebrajar totalmente la unidad iberoamericana desde esta perspectiva, desde la leyenda negra, eh, desde que se dio las independencias en América y cómo fueron Ujú. financiadas y cuáles han sido las afectaciones hasta nuestros tiempos. Lo podemos ver que en algunos gobiernos pasados y en la actualidad han utilizado esta leyenda negra de un imperio español que ya no existe y del cual el que comenzó la conquista en América dejó de existir hace mucho tiempo, que fueron con los Austrias, y con quien terminó fue con los Borbones. El pedir disculpas es totalmente una contradicción. Eh, Muy bien, la leyenda negra, pues han utilizado distintos autores como Bartolomé de las Casas. Para comenzar, ¿qué es la leyenda negra? La leyenda negra es un conjunto de relatos, tergiversaciones creadas por los enemigos del Imperio Español, de la monarquía católica, casualmente que buscan destruir la imagen de la fe, la historia, nuestra historia como españoles americanos que somos, y pues, como bien lo decía al comienzo, ¿no? Socavar a la Iglesia Católica, su obra civilizadora en el Nuevo Mundo, las Américas. Eh, esta leyenda negra está en la educación básica, en la educación superior, colegios, universidades, ¿no? Y nos adoctrinan desde muy pequeños a pensar que los españoles pues son nuestros enemigos, que nos devuelvan el oro, siempre dicen, ¿no? Entonces, bajo esta narrativa, yo creo que su fin siempre es desterrar, desaparecer totalmente esa cristiandad creadora, cultivadora de una sociedad próspera y una sociedad superior incluso a otras, no en el sentido soberbio de superioridad, sino en el sentido soberbio de prosperidad para todos como seres humanos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Entonces, nuestros enemigos quieren, digamos, desterrar esa cristiandad y arrancarnos esa historia para que no veamos que somos similares entre nosotros como lo fuimos en el pasado. Y pues para que tengamos un futuro mejor juntos, ¿no? Como una nación próspera y grande además, con recursos naturales, con arte, con música, con gastronomía, que nuestra gastronomía es muy superior a los demás países que justamente son nuestros enemigos Ujú. historiográficos, ¿no? De la leyenda negra. ¿Cómo se llama? En esta cuestión, en esta dialéctica de imperios, pues se ha dado que los ingleses con Enrique VIII, con Guillermo de Orange, han difundido esta leyenda negra
al momento de separarse de la Iglesia Católica, la importancia geopolítica que le dieron a tratar de resquebrajar al Imperio Español como tal. Claro. Sí, efectivamente. En el caso del virreinato del Perú, que Ujú, es lo que vamos a tratar hoy día, los españoles vinieron pues a destruir, a explotar, a someter brutalmente, ¿no? Yo tengo un libro por acá que habla justamente de eso. ujú, No sé si lo pueden ver, El Virreinato o Colonia, Historia Conceptual de España y Perú, de los siglos XVI, XVII, XVIII, de Fausto Alvarado Dodero. Podemos ver en la imagen de este libro, no sé si lo pueden apreciar, el ajá, matrimonio, ¿no? De la nobleza inca, la nobleza cusqueña con la nobleza peninsular de Castilla, ¿no? ujú, Aquí podemos observar cómo es que muy lejos de lo que la leyenda negra nos dice, de que vinieron a saquearnos, a pisotearnos, en realidad nuestro linaje continuó, el imperio de los incas continuó en los españoles. ¿Por qué? Porque el rey de España tiene el título de inca actualmente. ujú. Si lo buscan en internet, en los libros, van a encontrar que el actual rey Felipe de España tiene el título de inca, ¿no? Felipe Eh, VI. ajá, entonces, pues la evangelización no fue una imposición violenta, sino una, digamos, una misión salvífica, ¿no? La creación de ciudades, universidades, hospitales, leyes como la de las Indias en el Imperio Español, herencia heredada de la tradición medieval católica, por negra de destruir o ya ha empezado a destruir desde hace 2 o 3 siglos atrás, ¿no? Que Ajá. es de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Con las reformas borbónicas y todo eso, ¿no? ¿Qué principales autores de la leyenda negra en Perú? Bueno, a ver, tenemos a Bartolomé de las Casas, que es, digamos, no con intención, muchos lo confunden, dice que Bartolomé de las Casas fue un sacerdote que con intención eh, sentó las bases para ¿cómo se puede decir? Este resentimiento con la corona. Pero él fue sincero, él abogó por las injusticias de esa época, que no tiene nada que ver con lo actual, ¿no? Y más bien es ese alegato o esa abogacía que ejerce Bartolomé de las Casas en favor de los indios, digámoslo así, es Ujú, usada y malinterpretada a futuro por protestantes, por ingleses, ¿no? Digamos que su opinión es más con un celo apostólico, más apela a la cristiandad, a la humanidad, ¿no? No es un indigenista, ¿no? Entonces, ese celo apostólico que él tenía ha sido extraído del pasado para luego utilizarlo para alimentar esta leyenda negra. Otros casos podemos ver como González Prada, Mariátegui, Valcárcel, ¿no? O el conocido libro Las venas abiertas de América Latina, que creo que todo el mundo lo conoce, es muy polémico, ¿no? Que, ujú, digamos, pues te dicen esa frase que hoy en día utilizan mucho los indigenistas, ¿no? Eh, ellos trajeron la cruz, ellos trajeron la cruz, trajeron la Biblia, nos dijeron, tomen la Biblia, cierren los ojos, y cuando abrimos los ojos ya no teníamos nada, ¿no? Siempre se quejan de eso, ¿no? Entonces, estos autores promovían una visión falsa del Perú virreinal, negando la cristiandad, y su objetivo no fue tanto la justicia social, sino un desmantelamiento del orden tradicional católico para reemplazarlo con ideologías modernas, racionalistas y ateas, ¿no? Tenemos el caso no solo de la independencia, sino antes de la independencia del Perú. Tenemos el caso de la Ilustración, la Revolución Francesa, ¿no? Que son movimientos que, digamos, se direccionan hacia ese pensamiento ateo que hoy conocemos, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta la leyenda negra y el indigenismo a la unidad hispanoamericana? La leyenda negra y el indigenismo son herramientas de descristianización, ¿no? Eh, Afecta cuando pone a estos personajes de la historia peninsulares y nosotros americanos como a los peninsulares opresores y a los americanos oprimidos. Entonces, de esa manera afecta porque niega la civilización virreinal, que con todas sus imperfecciones humanas
que con la huella que tenemos como hombres del pecado original, porque somos hombres con pecado, que cometemos errores, utilizan eso que muchas culturas del mundo tienen, que muchos imperios han tenido errores, sean cristianos o no, utilizan eso en nuestra contra. De esa manera, digamos que nos afectaría, ¿no? El indigenismo fomenta el resentimiento, el odio a España, se exalta el paganismo precolombino, se tumban estatuas en España, en México, En Estados Unidos. aquí en Estados Unidos han tumbado la estatua de San Junípero Serra. Recordemos que aquí hubo misiones, las misiones californianas, ¿no? Que fue parte del reino de la Nueva España. Entonces, estas personas en sus ideas erróneas, equivocadas, destruyen el patrimonio y asimismo destruyen símbolos importantes para la cristiandad que reafirman nuestra cultura, reafirman nuestra fe y promueven una visión maniquea y destructiva, digámoslo así, ¿no? Esto que sucede aquí ha sucedido en Perú, quizá no tan fuerte, quizá porque allá todavía tenemos algunos monumentos en pie, incluso pueden ver en las redes, pues se ha visto, ¿no? Casos donde se ha visto el caso de la inauguración o reinauguración de la estatua de Francisco, por ejemplo, que creo que otros países no tienen, digamos, esa dicha de poner al fundador, al iniciador del reino, ¿no? Y del país en la plaza mayor, y eso, gracias a Dios, lo tenemos los peruanos, ¿no? Entonces, digamos que así, de esa manera afecta, debilitando la unidad, la fidelidad a la tradición católica, siempre sembrando ideologías revolucionarias y anticristianas, ¿no? ¿Cómo afecta la secesión borbónica en el virreinato del Perú? La secesión borbónica da creación a los países actuales de Sudamérica. Lo podemos ver desde su punto de vista de ellos como una liberación del pueblo, pero no es eso. Es una rebelión contra el orden católico y monárquico. Aparte que surge también la idea, la ambición de ser independientes, pero no con la fe, de ser independientes, pero no como reino católico, sino como unas republiquetas meramente masónicas, con ideales digamos, que en ese tiempo se creía que eso era el intelecto, ¿no? Empieza a surgir esa idea del intelecto sobre la religión, empieza a surgir la idea de que la religión es menos, es superstición, y que el intelecto es el iluminismo, la ilustración, el ateísmo o la falsa libertad, ¿no? Deja de ser el libre albedrío a ser reemplazado por la libertad, ¿no? Entonces, la secesión del Perú fue impulsada desde las élites criollas, ¿no? Influidas por la masonería, el liberalismo, que hoy en día acechan todos nuestros países, pero la mayoría del clero y del campesinado indígena estuvo de nuestro lado. O sea, el clero, el campesinado indígena luchó por la corona hasta el final. El caso de Perú es muy particular. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos independizarnos. ¿Quién empieza la independencia de Perú? Empieza con la invasión de Chile. Después de la secesión, que forman los países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, la mitad de Brasil, casi todo Sudamérica, desde Panamá hasta la Patagonia Argentina, eran del Reino del Perú. Entonces, esas secesiones borbónicas debilitan al reino. Cuando se dan las independencias, ¿qué pasa? Una traición de esas secesiones. El primero que invade, financiado por Inglaterra, es Chile. Chile es el primero que entra al Perú, ya al Perú secesionado, ¿no? Al Reino del Perú mutilado, que es más pequeño, con un ejército de argentinos, chilenos, luego colombianos, venezolanos, por defecto. Digo por defecto porque Venezuela sufre unos cambios ahí. Venezuela principalmente pertenecía al Reino de Nueva España, que luego pasa a, digamos, a la jurisdicción, ¿no? Del Perú, en parte. Entonces, estos territorios secesionados surgen con esa idea que te digo, ¿no? El liberalismo, y traicionan al centro principal, al núcleo de Sudamérica, que es el Reino del Perú, que ya no era más poderoso como antes, que estaba debilitado. Traicionan y lo invaden.
¿Lo invaden quiénes? Por eso es que decimos que nosotros no queríamos independizarnos. ¿Por qué lo invaden? Extranjeros, ¿no? Tenemos el ejemplo de la matanza de las Navidades, la Navidad Negra, la matanza de Pastuso, que es cuando Simón Bolívar quiere entrar al reino del Perú y no, digamos que no encuentra una forma libre de entrar, una forma fácil de entrar. ¿Y qué hace? Como genocida que ha sido siempre, extermina a mujeres y niños que se refugiaban en las iglesias, eh, con la idea de que va a salvar el Perú, pero nomás lo único que quiere es destruir el, el virreinato, ¿no? Porque era el que más se resistía, el núcleo de Sudamérica, en el reino del Perú, el que más se resistía de todos los países adyacentes que se iban formando en esas secesiones borbónicas, porque recordemos que todavía no eran libres del todo, todavía había guerras, ¿no? Y pues eso terminó mal para los indígenas, que muchas veces se dice que han oprimido a los indígenas. Los verdaderos opresores de los indígenas fueron los secesionistas, y los independentistas después, ¿no? Porque todo empieza desde la secesión. Eh, ¿Cómo afecta el financiamiento inglés a las independencias? Inglaterra era una potencia protestante y mercantilista. Inglaterra financia con logística, armamento, alimentos, prácticamente lo que hacen hoy ciertos países que están liderando el mundo, provocando guerras. Inglaterra hace lo mismo. Su fin es destruir la unidad espiritual del orbe hispánico y debilitar la iglesia, como protestante que es. Y eso es el reflejo de lo que vemos hoy en día. Los protestantes siempre tratan de socavar la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el financiamiento? Introduce, digamos que afecta de una manera ideológica, no solamente financiera. Introduce el liberalismo constitucionalista ajeno a la cosmovisión católica, porque bien sabemos por encíclicas que el liberalismo es pecado. Hoy en día hay mucha gente que abraza el liberalismo y la emparenta, ¿no?, con la cristiandad erróneamente. Pero eso, digamos que es lo que más daño hace, no solamente el empobrecimiento del Perú, sino el empobrecimiento de su ideología. O sea, de sus ideales cristianos, los socava. Y es lo que nos afecta. Y pues, digamos que el producto del Perú actual tiene mucha culpa a eso. ¿Por qué? Porque al socavar nuestra fe y al socavar nuestro territorio, al reducirnos, lo que hacen es dejarnos en la pobreza. ¿Por qué? Porque ganada la independencia, se pide que nosotros paguemos una deuda, un préstamo, porque la guerra se financia con dinero. Entonces nos piden que paguemos un préstamo o varios préstamos que hemos hecho para la guerra. Se nos pide que paguemos eso, dejándonos más pobres, que enviemos dinero a coroneles, a comandantes que participaron en la independencia, a sus familias. O sea, hay una especie de corrupción ahí. La cosa es que el Perú no para de pagar. La independencia que nunca quiso no la para de pagar. Y eso se arrastra hasta después de la independencia, porque si bien es cierto, el Perú se independiza en 1821, a partir de 1821 la guerra continúa con el último virrey que viene a ser la Serna, que se refugia al centro del país, dura más o menos hasta unos 20 años más, 1840 y tanto. Este periodo de tiempo en el que pelean los peninsulares, y los americanos, claro, los criollos, todavía digamos que afecta, ¿no?, a la economía del país. O Claro, sea, o sea, se da la independencia, sigue la guerra interna. O sea, oficialmente se da la independencia, pero sigue la guerra interna. Seguimos pagando. Termina la guerra y se rompen relaciones o lo que fuera, ¿no? Hay una paz o simplemente huye, porque es un proceso, ¿no? Entonces, una vez que termina la guerra, lo que sucede es que tenemos que pagarles además a los países vecinos, tenemos que pagarles
pues, precios vitalicios, ¿cómo se le puede llamar? Pensiones vitalicias Ajá, a los la familiares deuda. de ellos, ¿no? Entonces, pues nos empobrecen. Y luego, 50 años después, viene la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, y ahí nos desangramos peor y nos empobrecemos más, ¿no? O sea, Ajá. es casi... Y de ahí guerras civiles, no, pues olvídate. Una, una, ¿cómo se llama bien este resquebrajamiento de la unidad hispanoamericana de la lucha o la pugna entre naciones, la balcanización como tal? Sí, sí, yo te voy a leer algo de Inglaterra, que encontré, que dice, Inglaterra pues se ha procurado las ventajas más grandes y al mismo tiempo las ha quitado a sus enemigos. La revolución del Perú la resarcirá de los desastres de esta guerra con ventajas que nunca hubiera esperado. Tengo un gusto extremo al imaginarme que ya no tendrá alguna duda sobre la realidad de la revolución del Perú, de las inmensas ventajas que hay para Inglaterra y que esta nación nunca tardó en aprovechar. La expedición del caballero Narborough bajo Carlos II y la de Anson, más reciente, hechas con este fin, hace falta pues que Inglaterra envíe nuevos refuerzos de tropas a aquellos lugares y aún flotas mercantiles para proveer las mercaderías que aquellos pueblos necesitan absolutamente, por la guerra que ha impedido a España el poderlas enviar allí y también por la sublevación. O sea, si te das cuenta, está documentado, está el texto. Muchos dicen, no, es manipulación, ¿no? Histórica. Pero no, está documentado que Inglaterra financió todo esto. Ujú. Hasta en la misma obra de Gabriel García Márquez, Claro. el general su laberinto, ahí habla de eso también, de la leyenda negra. Ujú, Bueno, habla del financiamiento inglés hacia los libertadores, como Simón Bolívar y otros. claro. Es todo un conjunto, como te digo, ¿no? Pero bueno, acabamos la primera parte de cuatro que hablaremos sobre, eh, sobre la importancia de la filosofía en el virreinato de Perú y en México y de la educación. Quiero, Claro. quiero agradecer, quiero agradecer que hayas aceptado la invitación y adelante, puedes repetir tus redes sociales, por favor, Sí, para que te pueden puedan. encontrar como Católica de Academia en YouTube, en Facebook, en Instagram, básicamente en estas tres redes sociales. Pueden ver los videos que se suben cada semana, los reels cortos también, la página en Facebook. Todo, Y todo, también, todo. bueno, también me pueden agregar como Ernesto del bajo del campo en Instagram. En YouTube estamos como Cosmonautas Filosóficos y Ernesto del Campo en TikTok. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana para hablar sobre este tema. Ok, muchas gracias y también gracias a todos los que se han conectado y nos han acompañado en esta entrevista. No, gracias y saludos hasta California. Uf, Saludos hispánicos. ujú, ok, bye.